un privilegio para mí poder compartir siempre la palabra del Señor y específicamente en ámbitos de, como usted bien decía, de evangelismo y discipulado, que es el área que me compete. En este momento estoy trabajando para el Cono Sur. No me dé más pega para Latinoamérica. Es la verdad que para el Cono Sur y bueno, estoy muy, muy contento porque al margen de que es harto trabajo, Dios también provee los equipos para poder funcionar bien. Y en mi caso tengo un equipo lindo que está compuesto por el pastor Cristian Lobos, quien es el gestor de esta revista de discipulado que hemos estado lanzando también a través de la Iglesia del Cono Sur. Si ustedes quisieran tener acceso al término de la sesión o el día de mañana, le estaré enviando los 3 volúmenes que hemos sacado de discipulado al hermano Luis para que los compartan en sus respectivos grupos. Y también el pastor Daniel Bobadilla, del norte, quien trabaja conmigo en estos lineamientos. Como dijo el hermano Luis, vamos a trabajar durante 3 semanas, 3 sesiones respecto de discipulado principalmente. La hora es de las 20 horas hasta las 21:30 y aproximadamente a las 21:15 voy a detenerme para que usted y cualquier hermano o hermana nos pueda compartir algunos comentarios o en su defecto también alguna pregunta que se quiera realizar. Las 3 sesiones van a ser de la siguiente manera para que usted sepa lo que vamos a trabajar. El día de hoy vamos a trabajar el marco teórico de nuestro proceso de discipulado. Cuando digo nuestro, estoy hablando de nuestra iglesia local, y les quiero contar un poco el proceso. Nosotros cuando plantamos nuestra iglesia hace 15 años con mi esposa, en lo personal, soy muy de invertir tiempo en los procesos, soy mucho de sistemas en la iglesia. Y trabajamos por mucho tiempo, aproximadamente 3 años a 4 años, en todo lo que era el evangelismo en la iglesia local, hasta que logramos meter un ADN, y una vez que pasó eso, los siguientes 3, 4 años nos dispusimos a trabajar en grupos pequeños, y los siguientes 3 años estuvimos trabajando nuestro modelo de discipulado. Durante esos 3 años de estudio, lectura, oración y trabajo con el pastor de discipulado, logramos concretar un sistema, y que es precisamente lo que yo quiero compartir con usted en este día. Entonces, la primera sesión de hoy va a ser el marco filosófico, el marco teórico de lo que es un programa de discipulado. La próxima semana quiero estar hablando con ustedes las 3 dinámicas que se tienen que dar en un proceso de discipulado para que usted sepa muy bien desde dónde partir y dónde terminar. Y finalmente, la tercera sesión va a estar el pastor Cristian Lobos, quien es parte de mi equipo, compartiendo con ustedes cómo edificar una cultura de discipulado en la iglesia local. Así que, sin más preámbulos, quiero mencionar, antes de entrar al tema de hoy, quiero mencionar algunas cosas importantes respecto al discipulado. Primeramente, el discipulado es lejos lo más importante de la iglesia local. Y no es porque sea la persona que está a cargo donde yo le esté poniendo énfasis, pero si nosotros leemos la Gran Comisión, dice, vayan y hagan discípulos. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que hagan todas las cosas que yo les he mandado. En la Gran Comisión no solamente se nos dice qué hacer, sino que también se nos dice cómo hacerlo. ¿Ok? Así que es muy importante que entendamos que el discipulado es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Jesucristo, si hubo un par de cosas que nos dejó hacer o que nos dijo que hiciéramos hasta cuando Él regresara, la primera es esta: ámense los unos a los otros, y segunda, discipulen. Entonces estamos hablando del gran mandamiento y la gran comisión, que deberían ser los elementos más importantes de cualquier iglesia local, de cualquier iglesia que de alguna u otra manera tiene una intención poderosa de poder convertirse en una iglesia según el modelo de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque pienso que muchas veces nosotros los pastores, yo me incluyo en esto, perdemos mucho tiempo tratando de edificar la iglesia, tratando de construir la iglesia, tratando de armar equipo en la iglesia, pero se nos olvida
lo más importante. Jesús dijo, yo voy a edificar la iglesia, y a nosotros nos dejó la tarea de discipular. ¿Ya? Para ser muy coherente con lo que estoy hablando, en este momento estoy discipulando a 3 personas en la iglesia local y estoy entrenando a 8 líderes. Cuando digo discipulando a personas, con una persona nueva llevo 6 meses de discipulado, con un jovencito de 20 años estoy discipulándolo ya hace 1 mes y medio, y con otra persona llevo recién 2 semanas. Pienso que el discipulado, precisamente como es lo más importante, yo tengo que invertir mucho tiempo en eso como pastor local, porque antes de pastor soy seguidor de Jesús. Y como seguidor de Jesús, mi labor precisamente es hacer lo que Jesús me dijo que hiciera. ¿Ya? Lo que quiero compartir con ustedes hoy día dentro de nuestro marco filosófico son los 6 agentes de transformación o los 6 elementos que Dios ocupa precisamente en el discipulado. Antes de entrar a eso, por supuesto, hay que definir lo que es discipulado. Hay que tratar de entender cuál es la movilidad del discipulado y qué es lo que nosotros queremos buscar con el concepto de discipulado. Por supuesto, cuando hablamos de discipulado, tenemos que entender que no es un discipulado. ¿Y qué es lo que no es un discipulado? Escuche bien esto. No es esto que estamos haciendo ahora. Discipulado no es una sala de clases, discipulado no es una actividad de la iglesia de un día donde decimos, por si acaso, hermano, el miércoles tenemos discipulado. No es un estudio bíblico donde tenemos gente sentada a nuestro alrededor escuchándonos. Eso es parte del discipulado, pero no es el todo del discipulado. ¿Ok? El discipulado, por ende, es un proceso continuo que tiene un seguidor de Jesús, donde cada momento y cada día se va pareciendo más a Cristo. ¿Ok? Es un proceso continuo que no termina nunca, por si acaso. Termina el día en que nos morimos. ¿Ok? Y la movilidad del proceso de discipulado tiene como objetivo que nosotros nos tenemos que parecer a Jesús. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hablamos de eso de discipulado, quiero que cada uno de nosotros lo tenga en mente. Primero es un proceso, ¿ya? No se da de la noche a la mañana, no se da en un día, no se da en una actividad de la iglesia, sino que el alma de todo lo que hacemos con la iglesia debe ser un discipulado. ¿Ok? Entonces, partamos con los 6 elementos o los 6 agentes que el Señor ocupa para que nosotros y cada uno de nosotros pueda entender el discipulado. Cuando hablamos precisamente de estos agentes, quiero que entienda muy bien que la base del crecimiento, hay un versículo muy lindo en la Biblia, en realidad voy a citar 2 en este momento. El primero de ellos es 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y fíjese la movilidad de esto, a fin de que el hombre de Dios, incluye a las mujeres por si acaso, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? 2 Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto en el griego acá no significa carente de errores, por si acaso. La palabra perfecto acá significa maduro. Por lo tanto, el discipulado que busca su madurez, mi madurez. Y madurez en la Biblia no significa perfección de no cometer errores, sino que habla de madurez, tiene que ver con que nosotros somos capaces de amar como Jesús, de vivir como Jesús, en ese contexto. Por lo tanto, este versículo nos habla a fin de qué. O sea, hay una movilidad, hay un propósito, hay un elemento objetivo, hay una meta en particular. Y otro versículo dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, en ambos casos, la movilidad del discipulado tiene que ver con parecerse ¿a quién? Parecerse a Jesús. Y ese trabajo, para que se logre ese trabajo, yo quiero que usted entienda que el Señor ocupa 6 elementos, 6 agentes
que son precisamente agentes santificadores. Nosotros como Iglesia de Dios creemos la doctrina de la santificación. Es decir, el Señor poco a poco nos va limpiando, va generando santidad en nuestras vidas para apartarnos del mundo y, por supuesto, parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, vamos con el primer elemento. Elemento número 1, agente número 1, y perdóneme que le haya llamado agente o elemento, perdóname Espíritu Santo, pero coloque ahí número 1, el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo no es un elemento, no es una fuerza. El Espíritu Santo es la persona, es Dios mismo santificándonos. ¿Ok? No podemos nosotros hablar de discipulados sin la obra del Espíritu Santo. Y esto es tan importante que lo entendamos. ¿Por qué razón? Porque primero somos una iglesia pentecostal. Y como iglesia pentecostal, no solamente somos pentecostales porque creemos en las manifestaciones del Espíritu, sino que somos pentecostales porque creemos en la relación con el Espíritu Santo. Es indudable que nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de toda su enseñanza, desde el libro de Juan capítulo 13 en adelante, cuando nos habla del Espíritu Santo, dice, Él les guiará, Él les mostrará, Él les ayudará, Él les convencerá. Hay una cantidad de verbos que ocupa respecto del Espíritu Santo para que nosotros, discípulos de Jesús, vamos comprendiendo cosas en el camino que tiene que ver precisamente con la revelación de la palabra a nuestra mente, a nuestro corazón y, lo más importante, a nuestra acción. Oiga, si voy muy rápido me dicen nomás, por si acaso, porque de repente me apretan play y como buen pastor soy re bueno para hablar. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, fíjese bien qué importante lo que acabamos de decir. El Espíritu Santo es la persona que Dios ocupa, por supuesto, por sobre todas las cosas, para que nosotros podamos entender la revelación y la podamos llevar a un plano de acción. ¿Por qué esto es importante? Porque al final del día, el discípulo no está determinado por la información que sabe, sino que está determinado por la reflexión o por la información que aplica. No se trata de cuánta Biblia manejas, no se trata de cuánta Biblia lees, sino que se trata de cuánta Biblia aplicas. No se trata de si te sabes o no te sabes las palabras, sino que se trata de que si de verdad vives la vida. ¿Ok? Por lo tanto, por mucho que nosotros pasemos tiempo en la iglesia, muchas veces vamos a ocupar conceptos, vamos a escuchar conceptos, pero que no van a producir ninguna transformación. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Espíritu Santo nos revela un principio bíblico, una enseñanza bíblica, y nosotros decantamos y decimos, ese momento, el momento donde tú y yo realmente decimos, esto es lo que quería decir la palabra del Señor, y produce una transformación a nivel de vida. Yo me imagino que usted ha tenido mucha experiencia con el Espíritu Santo. Yo me imagino que usted ha tenido muchos momentos íntimos. En la iglesia local, en este momento estamos en una serie que se llama, Empoderados por el Espíritu. Y hoy día preparaba el sermón para este domingo y quiero compartirle un poco este extracto de lo que pensaba hoy día en un tiempo de devocional con él y el Señor me hacía entender lo siguiente. Muchas veces nosotros pensamos que la vida en el Espíritu se trata de todos esos momentos peak en nuestra vida. Muchas veces pensamos que la vida espiritual o los momentos más espirituales de nuestra vida se trata únicamente de esos momentos de gloria, de esos momentos de manifestación gloriosa, de esos momentos de victoria, que podrían llamarse las montañas, los montes. Arriba, ¿cierto? La cima del mundo. Y muchas veces caemos, de hecho, tenemos que tener mucho cuidado porque el neopentecostalismo nos empuja a sensaciones espirituales con este nivel de adrenalina espiritual, donde lógicamente las manifestaciones del Espíritu son tan importantes para nuestras vidas, pero no son el todo de nuestras vidas, ni tampoco son lo único de nuestras vidas. Los pic, las cimas montañosas son sumamente ricas, exquisitas, deliciosas, pero escuche bien, nada crece, nada se desarrolla en los pics de las montañas. ¿Sabe? También el Espíritu se mueve en los valles. Es ahí donde se siembra,
es ahí donde crecen las cosas más increíbles. Nosotros cantamos en la iglesia, en alguna iglesia se canta esto, en los montes y en los valles, ¿no es cierto? En las alturas y en las profundidades. El Espíritu Santo quiere tener interacción con nosotros. Es más, a veces, y se lo digo desde la perspectiva de una persona, de un cristiano, de un discípulo de Jesús, que ha tenido más valles que cimas, no hay nada más rico que vivir el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte. Entonces, cuando pensamos en discipulado, no pensemos los super discípulos, los super saiyajines espirituales, no pensemos los super hombres, super mujeres espirituales que viven en un contexto de gloria constante allá arriba, pura revelación, pura gloria, puro milagro, pura manifestación. No, no solamente eso es el proceso de discipulado, también son en los valles. ¿Saben cuándo? Cuando, por ejemplo, andamos enojados con nuestra esposa, cuando nuestros hijos toman malas decisiones y nos hacen pasar malos ratos, como a veces nos traen vergüenzas ministeriales nuestros hijos, y en esos valles nosotros conocemos la interacción con el Espíritu desde otra perspectiva. Y no solamente la reconocemos desde la perspectiva del poder, sino que también la reconocemos desde la perspectiva de la humildad. Cuando le digo, Señor, estoy deprimido. Cuando le digo, Espíritu Santo, ayúdame porque estoy molesto, tengo ira, no quiero caer en esto. Cuando el fruto, cuando las raíces se están desarrollando, todos quieren fruto, pero nadie quiere sacar las malezas. Y el Señor produce en nosotros un discipulado constante. Mire la oración de David: examina mi corazón, pruébame y conoce mi pensamiento y ve si hay en mí camino de iniquidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué quiere decir eso? Espíritu Santo, depúrame en el día a día. Lo que yo más quiero hoy día en este punto es, en el buen sentido de la palabra, por favor, quiero que me entiendan, es normalizar la rutina. Hay gente que piensa que las rutinas son negativas. No es así. Hay un dicho árabe que dice, mucho sol y nada de agua es desierto. El Espíritu Santo se mueve en los montes y se mueve en los valles. Yo estoy seguro que si acá les preguntara a usted, y por el tiempo no podemos, pero si les preguntara a usted cuántos de nosotros hemos vivido montes, qué rico, nos encantan esos montes. Acá está la pastora Sarita, a quien la saludo, me siento honrado, pastora Sarita, de que usted esté tomando nota de esto, una mujer que a través de los años la he seguido y he escuchado buenas cosas de ella, porque a veces siempre escuchamos a veces cosas malas de nosotros, pastora Sarita, pero de usted he escuchado cosas muy lindas de sermones, de convenciones, conferencias de mujeres. Mi esposa es una persona que la admira mucho, pero fíjese bien, tenemos que tener cuidado en una era post-cristiana de condicionar a nuestros miembros, de condicionar a las personas que forman parte de nuestro ministerio, de llevarlas solamente de gloria en gloria y de poder en poder. A veces también necesitamos que vayan de valle en valle. ¿Por qué razón? Porque tenemos que darle espacio a Dios. Tenemos que darle espacio para que la obra de Dios actúe, para que, como dijo el apóstol Pablo, enraizados pues en el amor, y para que eso suceda, tienen que las raíces caer profundamente. Para que el Salmo 1 dice, serás como árbol plantado junto a corriente de agua. Por lo tanto, lo primero que ocupa el Señor para discipularnos y que nosotros lo entendamos a nivel de iglesia, pastores, líderes, seamos pentecostales en esto, descansemos en la obra del Espíritu. Amén. Discipulado no es darle siempre los consejos al hermano. Discipulado no es decirle, hermano, la Biblia dice esto, tú tenés que hacer esto, tú tenés que hacer acá. A veces, y esto lo digo con ironía en realidad, por eso digo a veces tenemos que decirle al hermano, ¿sabéis qué? Arréglatela solo con el Espíritu Santo. Porque tenéis que aprender a escucharlo y tenéis que aprender a nadar en las aguas del Espíritu. Número 2. Número 1, el Espíritu Santo. Número 2, enseñanzas prácticas. Número 1, Espíritu Santo, ¿cierto? Número 2, enseñanzas prácticas.
Fíjese que la Gran Comisión, en el corazón de la Gran Comisión, hay una acción muy importante. Dice así, enseñándoles que hagan. Hay dos verbos ahí, enseñar y hacer. ¿No es cierto? El primero es una acción directa que hace el discipulador y el hagan es la acción directa que hace el discípulo. Por lo tanto, nuestras enseñanzas en la iglesia, sobre todo las predicaciones, considerando una era post-cristiana incluso, fíjense que hoy día que se está hablando mucho del concepto post-cristiano, la gente hoy día, sobre todo los nuevos creyentes que están llegando a nuestra iglesia, su mentalidad no es una mentalidad tan curiosa como 10, 15 o 20 años atrás. Hoy día incluso se habla, esto es un concepto socioespiritual o socioeclesiástico que se llama la secularización del pecador. Imagínense, hoy día el pecador es más secular que antes. El pecador hoy día sabía, antes, 10, 20 años atrás, el curado sabía que era curadito, que necesitaba a Dios. El ladrón sabía que necesitaba a Dios. Cualquier persona sabía que necesitaba a Dios. Hoy día el pecador no le interesa a Dios. Entonces cuando llega una nueva persona a la iglesia, a ellos les importa esto. Oye, está bien lo que tú me explicas, está bien lo que tú me dices, pero la fe que tú me predicas es una fe funcional. ¿De qué me sirve saber el griego o el hebreo si al final del día lo que tú me predicas no me afecta en mis discusiones diarias con mi señora? ¿No me afecta en mis discusiones diarias con mi jefe? Y aquí viene el gran cambio que hace Jesucristo. Jesucristo nunca vino a predicar una religión, sino que Él vino a entregarnos una forma de vivir de acuerdo a lo que el Padre decía. Entonces, cuando hablamos de enseñanzas prácticas, fíjense bien en esto. Cada vez que Jesucristo terminaba de predicar un sermón, fíjense la movilidad que tenía. Decía, ahora quiero que vayan ustedes y hagan exactamente lo mismo. Si tu enseñanza, si tu sermón, si tu predicación no motiva a los hermanos que hagan, entonces te estás quedando en el hacer y vas a tener una iglesia muy analítica, pero poco práctica. Y hoy día muchas de nuestras iglesias se están quedando en las buenas intenciones, los buenos sueños, los buenos planes, y llegan de tal manera análisis que genera parálisis. ¿Escuchó eso? Que suena hasta lindo, suena poético. Les da parálisis por análisis. No, pastor, si hay que hacer esto, pastor, sabe, yo creo esto, la iglesia tiene, y como hoy día tenemos un lenguaje más técnico, la gente está más educada en la iglesia, dicen, pastor, de acuerdo al árbol problemático, hay que hacer una gestión estratégica, estrategia 1, acción 2, hay que evaluar, medio de verificación, todos saben lo que hay que hacer, pero nadie hace lo que se sabe que hay que hacer. Jesús dijo, vayan y hagan lo mismo. El sermón más famoso de Jesucristo fue el Sermón del Monte. Cuando termina el Sermón del Monte, ¿se acuerda lo que dijo Jesús? Dice, todo aquel que escucha mis palabras, ¿y qué cosa? Y las pone en práctica. En otras palabras, todo aquel que escucha algo y lo hace, yo lo compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. En otras palabras, si tus enseñanzas, si mis enseñanzas no tienen una salida práctica, voy a tener una iglesia fundamentada sobre la arena. ¿Okay? Y fíjese que hoy día muchas iglesias, sobre todo de corte neopentecostal, y no quiero criticar a las iglesias, pero sí hay que tener cuidado con el neopentecostalismo, porque el neopentecostalismo precisamente es algo contrario al pentecostalismo. Nosotros no solamente somos el pueblo del Espíritu, nosotros también somos el pueblo del libro. Y no necesariamente tenemos que andar viviendo de revelación en revelación, sino que también tenemos que entender que si la revelación contraría la palabra de Dios, entonces esa revelación no viene de Dios. Por lo tanto, inmediatamente la teología de la prosperidad, eso no viene de parte de Dios. Entonces, si nosotros forjamos una iglesia, si nosotros forjamos discípulos se me enredó la palabra, sensorial, una iglesia sensorial donde
sentiste al Espíritu, sentiste que el culto estuvo lindo, sentiste esto, estamos perdiendo el tiempo, porque ante la primera prueba, si usted analiza la parábola del sembrador, cuando las semillas cayeron en tierra donde no tenía mucha profundidad, rápidamente el sol, identifica las presiones de la vida, que tienen que ver con el estrés de la vida, que tienen que ver con los problemas, inmediatamente la emocionalidad se termina luego y no hay ninguna convicción. Volvemos al concepto de las raíces. La única forma que una creencia se transforma en convicción es cuando la creencia es comprobada mediante la experiencia. Por eso Jesús dijo, todo aquel que escucha y las pone en práctica, les compararé con un hombre sabio. Lo único que le va a dar consistencia a nuestro discipulado hoy en día no es lo que la gente sabe, sino que lo que la gente hace con lo que sabe. No sacamos nada con pasearnos con la Biblia, no sacamos nada con leer 80 veces la Biblia si la gente de nuestra iglesia no es capaz de hacer un discípulo. Por lo tanto, nuestras enseñanzas tienen que ser prácticas. Santiago, que fue hermano de Jesús, ¿cierto? Jacobo, y que escribió el libro de Santiago, ¿qué dice? No sean solamente oidores, sino ¿qué cosa? Hacedores. Entonces la gran pregunta es, ¿qué le estamos predicando a la gente? ¿Ok? Muy bien, lo que le esté predicando. Número 2, ¿qué está haciendo la gente con lo que usted le está predicando? ¿Lo está moviendo a la acción o simplemente lo está moviendo al pensamiento? ¿Ok? Enseñanzas prácticas. Número 1, el Espíritu Santo. Número 2, enseñanzas prácticas. Número 3. Lo estoy anotando por si acaso también en el chat. Relaciones y personas. Qué interesante es entender que Dios usa personas para discipular nuestra vida. Qué importante es entender que Dios usa a la gente para discipular nuestra vida. Usted puede decir, pero eso es obvio, pastor. Sí, es tan obvio que muchas veces pensamos que el discipulado solamente ocurre en un contexto de sala de clases. ¿Ok? No solamente ocurre en un contexto de sala de clases, también ocurre en las relaciones que se dan en la iglesia. Yo creo que cada uno de nosotros, si habláramos nuestro testimonio, nosotros podríamos decir, mira, yo a los 15 años empecé a ir a una iglesia, pero se me acercó tal persona. Y esa persona me habló de Cristo y usted está hoy día en la iglesia porque alguien le predicó de Cristo. Usted está hoy día en el ministerio porque alguien lo llamó. El Señor lo llamó al ministerio, pero usó a un pastor. Fíjese que en mi caso, 3 veces el Señor me confirmó el llamado ministerial. ¿Sabe quién fue la primera persona que Dios usó para llamarme al ministerio? La pastora, la hermana Emma Soto. Yo estaba en Calera, yo soy de la iglesia del pastor Daniel López, ¿ya? Y estaba en un culto de mujeres y la pastora Pilar me dice, con el Ministerio de Alabanza tienen que ir a tocar, tienen que ir a ministrar la alabanza a un culto de mujeres. Y el culto era orientado a mujeres, y la hermana Emma Soto estaba predicando, hizo un llamado al altar, puras mujeres pasaron, yo solamente estaba tocando el teclado, cantando, y ella se dio vuelta, oró por mí, y me dice, prepárate porque Dios te está llamando al ministerio. Imagínense. Dios la usó a ella. ¿Por qué razón? Porque Dios ocupa a las personas. Y esto es tan importante en la iglesia local que lo demos a conocer porque Jesús dijo, si les pongo un niño por delante, a este escúchenlo. Lo que menos podemos hacer, el daño más grande que le podemos hacer a nuestra iglesia local es pensar que Dios solamente habla a través del pastor. Dios no solamente habla a través del pastor, Dios también habla a través de la esposa del pastor, Dios también habla a través de los líderes, Dios también habla a través de los niños. Nosotros simplemente tenemos que desarrollar un oído fino a lo que Dios está diciendo a través de las personas. ¿Saben por qué? Porque si nosotros monopolizamos la revelación de Dios, la iglesia se va a convertir en un lugar santo más allá
de personas santas. Y la iglesia es un lugar santo compuesta por personas santas. Y Dios se mueve a través de la gente. El libro de Hebreos dice, Dios nos ha hablado de muchas formas. Nos habló a través de los patriarcas, nos habló a través de los profetas, nos habló a través de los reyes, a través de los sacerdotes. Dios usa personas. ¿Entiende? Y ahora, ¿por qué es tan importante que entendamos esto? Escuche bien. Estadísticamente, las iglesias que han tenido mejores resultados en Latinoamérica en el tema de discipulado, que discípulos que se multiplican en discípulos, son aquellas iglesias donde el discipulado se da en un contexto relacional, no en un contexto de sala de clases. Obviamente, la sala de clases tiene su momento, pero no lo es todo. O sea, seríamos incompletos, seríamos amorfos en decir, yo hago discipulado en mi iglesia solamente el miércoles en el estudio bíblico. No. Hechos capítulo 2, versículo, si no me equivoco, versículo 46 en adelante, cuando Lucas nos describe la vida de los primeros cristianos, fíjese lo que dice. Los discípulos de los primeros tiempos se juntaban en los templos y en las casas. Son dos lugares, servicios dominicales y grupos pequeños, servicios dominicales y células, servicios dominicales y grupos de apoyo. El discipulado no se da solo en el templo, se da en el templo y en las casas. ¿Qué hacían en las casas? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, alababan a Dios, oraban juntos, compartían los alimentos. Todas esas instancias son instancias relacionales. Gálatas 5, 22, 23, cuando nos habla del fruto del Espíritu, fíjese bien, absolutamente todo el fruto del Espíritu es relacional, porque el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Amor. ¿No es así? Pregunta, ¿acaso el amor no lo expresamos en un contexto de comunidad? Porque Juan dice, si dicen ustedes que aman a Dios pero aborrecen a su hermano, yo no tengo idea qué versión del Evangelio escucharon ustedes. El amor se da en un contexto de comunidad, en un contexto relacional. Gozo se da en un contexto relacional. Paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, todo se da en un contexto relacional. El discipulado ocurre mejor en un contexto de relaciones y personas. ¿Ok? Número 1, el Espíritu Santo. Número 2, enseñanzas prácticas. Número 3, personas. Número 4, hábitos. Hábitos o disciplinas espirituales. Yo no sé usted, como dijo el hermano Luis Miguel, no sé tú, pero yo. Yo no sé usted, pero las personas que más crecen en las iglesias son las personas que desarrollan una vida de oración. Son las personas que desarrollan una vida de lectura bíblica. Son personas que desarrollan el hábito de congregarse. Son las personas que desarrollan el hábito de ofrendar, el hábito de diezmar, el hábito de servir. Hábitos. El conocimiento bíblico es una cosa, pero jamás vamos a desarrollar carácter cristiano hasta que no desarrollemos conductas que promuevan precisamente un ambiente de discipulado. Por ejemplo, el devocional. ¿Cuántos hacen el devocional? ¿Cierto? Fíjense, ¿cuántas veces Dios no te ha hablado a través de un devocional? A mí me pasó una vez, yo le voy a contar un breve testimonio muy cortito. Mi jefe en ese tiempo era profesor de inglés en un colegio y el director me dice, Franklin, te quiero pedir que hagas un devocional en el acto porque el colegio compró instrumentos para una banda y se armó una banda muy grande. Y fíjese bien que en vez de ponerle banda de guerra, que era el nombre, el director le puso banda de paz. Y todo entre nosotros hablábamos, el nombre para ridículo, bueno, ya, pero al final del día internamente el Señor, yo le pedí al Señor que me diera una palabra respecto de cómo
qué palabra dar en ese día. Y 2 días antes de esta reunión, yo voy en mi oficina tengo, todos los días tengo por costumbre, de hace un poco más de 22 años, tengo por costumbre hacer un journal que se llama. Un journal es como un diario de vida, pero respecto de un pasaje de la Biblia. Y ese día fui y estaba leyendo el libro de Timoteo, y fíjese que Pablo le dice a Timoteo, al final, la salutación final dice, salúdame a Onesíforo. Y fíjese que ese puro versículo, salúdame a Onesíforo, y mientras tanto el Espíritu Santo, Onesíforo, Onesíforo, y me puse a buscar qué significa Onesíforo. Y yo dije, el nombre para ridículo, Onesíforo, ¿a quién le va a poner a su hijo Onesíforo? No, imagínense, pensando ahí cómo el Espíritu Santo trabaja en el devocional. Nombre para ridículo, guárdese eso. Entonces, y voy a buscar Onesíforo, uno que trae consuelo. Mire qué lindo. Y me quedé todo el rato pensando eso y se me pasó la hora del devocional, terminé y justamente a la hora siguiente el director me dice quiero que dé el devocional para la banda de paz y yo internamente dije, mira el nombre para ridículo. Y el Espíritu Santo me dice, Onesíforo. Y ese fue mi devocional en la mañana, que fue de mucha bendición. En la tarde tenía que hacer una reflexión en una jornada de unidad pastoral aquí en la ciudad, y el fin de semana tenía que dar una reflexión para los líderes de la iglesia. Adivine qué palabra el Señor me impulsó a tocar los 3 días. Onesíforo. Que muchas veces nosotros nos miramos en menos hasta cómo nos llamamos, pero lo que traemos con nosotros, que es consuelo a otros, a veces es tan necesario. Y el Señor me ocupó mucho. ¿Y dónde nació eso? En un tiempo devocional. El Salmo 1, mire qué potente lo que dice el Salmo 1. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué les pasa a las personas que meditan de día y de noche? Dice el salmista, serán como árbol plantado junto a corriente de agua, que dan su fruto en su tiempo, y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué dice Josué capítulo 1? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No es así? Entonces, los hábitos espirituales son parte del discipulado. ¿Qué otra cosa es importante dentro de los hábitos? La gratitud. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Dad gracias en todo. ¿Sabe usted que la gratitud es un hábito, es una disciplina espiritual? Hoy las disciplinas espirituales son tremendas para el desarrollo de un cristiano. Filipenses capítulo 2 nos dice a nosotros lo siguiente, dice, hablando Pablo, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjese el verbo, ocupaos. Y una vez se puede malentenderlo, dice, oye, ¿tengo que ocuparme de mi salvación? O sea, ¿la salvación depende de mí? No. Efesios 2, capítulo 2, claramente Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia. Pero Filipenses nos dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué quiere decir en el griego la palabra ocuparse? Significa practica aeróbicos espirituales. Haz ejercicios espirituales que fortalezcan tu comprensión de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es quien produce tanto el querer, motivación, como el hacer, acción. Todos tenemos músculos acá, ¿o no es así? Todos tenemos músculos. En el caso mío los tengo bien guardaditos dentro de la guatita, pero los tengo por ahí los abdominales. Todos tenemos abdominales. Pero para que se nos vean los abdominales, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ejercitar, alimentarnos bien. Eso dice el apóstol Pablo. Todos nosotros tenemos habilidades internas, músculos espirituales, pero tenemos que desarrollarlos. Y la gratitud es uno de esos. Salmo 103 me encanta cuando dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo que es eso? Gratitud. ¿Qué nos dice el Salmo 100? Entrad por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias. Un discípulo que vive en la presencia de Dios no puede ser malagradecido. Y fíjese que hoy día con las ideologías políticas,
socialismo, comunismo, capitalismo, ¿qué se ha metido en la iglesia? Ingratitud. Ingratitud. ¿Qué es que en Chile las cuestiones, la mugre de plata no alcanza para nada, la mugre de las pensiones no alcanzan para nada? Para un poquito. ¿Acaso no te lo dio Dios? ¿Acaso tu trabajo no te lo dio el Señor? ¿Acaso Dios no es tu sustento? En el fondo lo que tú estás diciendo, gracias Señor, pero el sueldo que me diste es una porquería. Y la Biblia a mí me dice, dad gracias en todo. Con 100 lucas te doy gracias. Con 500 lucas te doy gracias. Porque ahí entramos a otro tema, la administración. Pero ese es otro punto. La gratitud es una buena parte de los hábitos. Otro hábito importante, congregarse. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejemos de congregarnos. Es un mandamiento, como algunos tienen por costumbre, es un hábito. Un pastor que se llama Wayne Cordero dijo algo tan cierto: nos convertimos en aquello que nos comprometemos. ¿Sabe por qué tenemos tanta gente hoy día inmadura en las iglesias? Porque tienen pocos hábitos espirituales, porque quieren que les den todo hecho. Como pastores no somos llamados a darle a la gente todo hecho. Como pastores nosotros somos llamados a equipar a la iglesia para que hagan la obra del ministerio. Entonces al final viene una crisis y se nos cae media iglesia. Viene una pandemia y se nos cae el 60% de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque faltaron hábitos espirituales. ¿Sabe qué otra cosa es hábito? Trae tus diezmos y ofrendas. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Cada primer día de la semana, pon aparte. No es una sugerencia, es un hábito. ¿Cuándo se hace? Cada primer día de la semana. Todos los domingos, piensa tu ofrenda, hazlo con entendimiento. No dice el apóstol Pablo, métete la mano al bolsillo y saca lo que te dio. Yo no estoy diciendo que usted dé 50, que dé 100, no. A mí no me interesa la cantidad de Dios tampoco. Lo que sí me interesa es que usted haga un hábito de dar. ¿Cierto? No voy a hablar de diezmo, no voy a hablar de las primicias, pero estoy dando un ejemplo. Si usted lee el libro de Deuteronomio, este año prediqué una serie muy interesante en la iglesia que se llamó Para que no se te olvide. Si alguien la quiere escuchar, está en YouTube, en nuestro canal que se llama Iglesia en tu ciudad. Y fíjese que Dios instauró las ofrendas, los diezmos y las primicias, ¿sabe para qué? Para que nosotros no nos olvidemos que Dios es quien nos dio todas las cosas. Y más cuando usted lee el libro de Deuteronomio, creo que el capítulo 13, cuando tú tienes que llevar tu diezmo ante el sacerdote, ¿sabe lo que tiene que decir la persona frente al sacerdote? Estas palabras: un arameo a punto de perecer fue mi padre, y fuimos una nación esclava, y fuimos judíos errantes prácticamente, pero Dios. Y por eso te traigo esto, para que mi corazón no se olvide. ¿Se da cuenta? Los hábitos son esenciales. Si no le enseñamos a nuestra gente lo que tiene que hacer, jamás van a echar raíces profundas en sus vidas. Amén. Número 5. Servicio. Fíjese que yo creo que la mayoría de nosotros podemos decir que gran parte de nuestro crecimiento se debe, ¿sabe a qué? A que servimos en todos lados de la iglesia. Si usted me pregunta, Pastor Frank, ¿en qué ministerio estuvo? Póngale nombre. Estuve en el ministerio de limpiar baños, estuve en el ministerio de barrer el templo, enceraba, pasaba virutilla, nunca he sido un carpintero, pero pegué cerámica, arreglé luces, me las di de eléctrico, algunas cosas quedaron bien, otras no, coordiné, pasé la ofrenda, hacía lectura bíblica, fui líder de jóvenes, fui líder de música. Un día se fue el tecladista con el vocalista y el pastor me dijo: vaya a tener que cantar tú y tocar tú. Aprendí a tocar teclado, no canto muy bien, pero aprendí a cantar. O sea, en todos los elementos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios me dijo: listo, te voy a llamar a un ministerio. Y yo me imagino que todos nosotros, todos ustedes los que están acá,
han hecho eso mismo. Hemos hecho cosas que no vienen con nuestro diseño, pero lo hemos hecho igual, porque es parte del servicio. Fíjese lo que dijo Jesús, que es muy importante. Yo les he lavado los pies a ustedes. Vi una imagen hace poco, no me quiero meter en política, pero se la quiero mencionar igual. Vi una imagen hace poco y sale Jesús lavándole los pies a una persona que tiene la bandera LGBT, esta bandera multicolor. Yo no tengo problema en la iglesia en recibir, yo siempre digo, todos nosotros los pecadores somos bienvenidos a la iglesia, ¿ok? Pero no me vengan a normalizar el pecado, o sea, yo no, porque si vengo con un problema de adicción a la cocaína, no voy a llegar a la iglesia diciendo, hola, soy adicto a la cocaína, pero está bien, Dios me creó con ese diseño, con el gen cocaíno maníaco. No existe tal cosa, ¿ya? Entonces, cuando salió esta imagen, coloqué abajo, qué linda imagen, ¿ya? Pero no se olviden que Jesús, a quienes le lavó los pies, fue a los discípulos. Jesús no le lavó los pies a las multitudes. Jesús no le lavó los pies a las prostitutas, a los recolectores de impuestos o a los pecadores de la... Jesús le lavó los pies únicamente a sus discípulos. ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Porque el verdadero servicio, de acuerdo al libro de Efesios, usted puede leer el libro de Efesios, léalo. ¿Sabe para qué existe usted? Para equipar ¿a quiénes? A los santos. Y usted va a decir, pero ¿cómo tenemos que alcanzar al mundo? Esa es otra cosa. Yo estoy hablando de discipulado. Podemos alcanzar al mundo, el mundo hay que alcanzarlo a todos. Mientras más pecadores, gloria a Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay que amarlo a todos. Todos son bienvenidos, hay que predicarle a todos. Todos. Asesinos, todos. A los de derecha, izquierda, de arriba, de abajo, lesbianas, homosexuales, todos. Todos hay que predicarle el evangelio. Pero Jesús solamente le lavó los pies a sus discípulos. Y el servicio más espiritual y más profundo que se hace en la iglesia, usted lo hace con los hermanos. Porque al final del día, mientras más profunda sea su iglesia, mayor va a ser el impacto evangelístico que va a tener después. Fíjese bien lo que dice Jesús en su oración sacerdotal en Juan 17. Jesús dice, te pido para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo crea. ¿No es así? O sea, mientras más cohesionados estamos nosotros, mayor impacto vamos a tener en nuestros alrededores. Si usted lee el libro de Primera de Juan, y yo voy bien rápido en esto, hermano, porque hay cosas que no tenemos el tiempo, pero usted léalo. Primera de Juan, los primeros versículos, el apóstol dice, les escribo estas cosas para que tengan comunión. ¿Lo ha leído, cierto? Dice, les escribo estas cosas para que tengan comunión. 2 puntos. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Punto seguido. ¿Qué significa eso? Dios es santo. Y nosotros sabemos que Dios es santo. Y como Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Pero ese no es el contexto del libro. Seguimos. Dice, si andamos en la luz, y eso es súper importante, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Pregunta, pastor, ¿qué significa andar en la luz? El apóstol Juan continúa. Si no vivimos en la luz, es porque no practicamos la verdad. Pregunta de estudio inductivo. ¿Qué significa vivir en la luz? Respuesta, practicar la verdad. Y de ahí viene el versículo glorioso. Y ahora entendemos el contexto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Pregunta, ¿cuál confesión? Respuesta, la confesión que nos tenemos los unos a los otros. Hermana Fresia, usted está levantando la mano. Disculpe. Pastor, al final ahí después le hago la pregunta.
para no interrumpir. Perfecto, mi hermana. Muchas gracias por eso. Entonces, fíjese que habla el contexto de confesión y muchas veces nosotros tenemos muy arraigado, yo no sé por qué, bueno, nuestro país viene de un contexto católico, pensamos que la confesión únicamente es pararse frente a Dios y decir, hola Señor, ¿cómo estás? Aquí vengo ante tu presencia, te vengo a pedir perdón por todos los pecados que cometí, los conscientes y los inconscientes, ¿cierto? Y decimos, listo, confesé. Párale un poquito. ¿Y qué pasa con esas cosas profundas que hay en tu corazón? ¿Y qué pasa con esas molestias profundas? ¿Qué pasa con esas inseguridades y temores? Y cuando tú llegas a la iglesia y te pregunta el hermano, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Franklin? ¿Cómo te ha ido? Bien, estoy perfecto, fíjate que estoy bendecido, el Señor está conmigo. Eso se llama no practicar la verdad. Y cuando hablamos en ese contexto, en el contexto de servicio, entendemos que el servicio es más que hacer algo plausible por el hermano. El servicio es ministrar espiritualmente a nuestro hermano en todo lo que eso significa. Cuando yo toco una guitarra, estoy ministrando al cuerpo. El que predica está ministrando al cuerpo. El que saluda está ministrando al cuerpo. El que da consejería está ministrando al cuerpo. Juntos lavamos y limpiamos el cuerpo. Por eso el servicio es tan importante. El servicio es más que un activismo. El servicio es más que una plataforma de capacidades de la iglesia. El servicio es un acto espiritual de limpieza profunda de la iglesia. ¿Y cómo se limpia la iglesia? A través de los dones, a través de los carismas del Espíritu. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cierto? Luis Cifuentes creó la reunión, el pastor Franklin enseñó, el hermano Manuel Cifuentes hizo toda la logística y entre todos creamos, pero, no sé, un organismo de discipulado extraordinario. ¿Por qué? Porque todos hicieron la tarea con una meta en común. ¿Sabe cómo se llama la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y Jesús hoy día opera en el mundo a través de su cuerpo, pero ese cuerpo tiene que estar limpio. ¿Y cómo se limpia el cuerpo? A través del servicio. ¿Cuál servicio? El que se hace a través de los carismas y de los dones del Espíritu por gente que entiende que los dones del Espíritu son para beneficio de otro, no para el lucimiento personal, sino para el beneficio de otro. ¿Ok? Número 6 y último. Si bien es cierto, el Espíritu Santo no es algo que nosotros podamos dar, porque el Espíritu Santo es Dios. Si bien es cierto, podemos enseñar, predicar, orar y ministrar, imponer manos para que el Espíritu Santo venga y llene. Segundo, si bien es cierto, podemos enseñar, tener enseñanzas prácticas, y eso sí depende de nosotros, los líderes, los pastores, poder enseñar de una manera práctica. Si bien es cierto, podemos desarrollar ambientes o estrategias en la iglesia donde se puedan dar relaciones y donde pueda haber esta articulación a través de las relaciones. Si bien es cierto, podemos enseñar los hábitos espirituales y si bien es cierto, podemos proveer una plataforma constante de ministerios y servicios, el número 6 es lo único que nosotros no podemos proveer como pastores, líderes y hermanos, y son las circunstancias. Si hay algo que hace madurar más la gente, son las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde nosotros aprendemos a nadar. Las circunstancias son permisos de Dios, por decir así, frente a cosas terribles de la vida, o no terribles o buenas, que tienen el potencial de probar nuestra fe. No sé si ustedes han escuchado un himno muy hermoso, que el coro dice, o la estrofa dice, de paz inundada mi senda ya esté,
o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, ¿cierto? Gloria a Dios. El autor de ese himno escribió ese himno precisamente cuando su familia murió ahogada en un crucero. Y él después cuando fue a buscar los cuerpos, él iba en el buque y en el crucero, en el mismo lugar donde murió su familia, él compuso esta melodía. Dice, cualquiera que sea mi circunstancia, yo voy a declarar, estoy bien con mi Dios. ¿Qué es lo que dice el libro de Job? Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Si hay vida, bendito sea su nombre. Si hay muerte, bendito sea su nombre. ¿Qué nos dice el profeta? Aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto. Y al final dice, con todo yo me gozaré en eso. Las circunstancias son los elementos que producen mayor convicción en el discipulado. Y eso es lo que necesitamos hoy día, discípulos con convicción. Discípulos que aunque venga una pandemia, no se mueven de una iglesia local. Discípulos que aunque el pastor los miró feo, no se mueven de una iglesia local porque saben que el cuerpo es más grande que el pastor. Discípulos que estén tan enraizados que sepan que no importa lo que venga sobre sus vidas, ellos no se mueven ni a diestra ni a siniestra porque saben que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A mí en la Biblia me encanta ver la cantidad de personas, la cantidad de hombres y mujeres que desarrollan convicciones a través de las circunstancias más difíciles. Jesús dijo, en el mundo van a sufrir aflicciones, eso es un hecho. Vuelvo al neopentecostalismo y vuelvo a la teología de la prosperidad. Puedes ser cristiano y puedes tener una enfermedad terrible para tu vida. Puedes ser cristiano y perder drásticamente a un ser querido en un accidente. Eso puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo roto. Vivimos en un mundo terrible. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. En otras palabras, un discípulo sabe que su convicción está fuera de este mundo. Tu esperanza y mi esperanza está ahí arriba. Somos ciudadanos del cielo, nosotros somos ciudadanos del reino. Nuestra mente no está acá. ¿Qué dice el libro de Colosenses? Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Eso es súper importante. Fíjate, Romanos capítulo 8 nos dice que nos separará del amor de Cristo. Hambre, desnudez, peligro, espada. Y el apóstol Pablo dice, estoy convencido de esto, que ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni los ángeles, ni los demonios, no hay nada, ninguna cosa que haya sido creada que nos pueda separar del perfecto amor que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, las circunstancias van a venir buenos tiempos de circunstancias. Volvemos al Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, pero anda a pasar el valle de sombra y de muerte. Po. Una de las marcas de nuestro ministerio con mi esposa en estos 15 años que lamentablemente hemos tenido que enterrar mucha gente joven. Una de las experiencias más terribles que yo he vivido en el pastorado fue un hermano de mi grupo pequeño, imagínense, 13 años, venía a mi casa todos los días jueves. Todos los días jueves. Venía a todos los cultos. Y en las últimas 3 semanas antes que él muriera, las últimas 3 semanas lo veíamos muy bajo y lo visitamos, le hablamos con nuestro grupo pequeño, lo veíamos medio complicado emocionalmente, le dimos ayuda, lo llevamos a todos lados, oramos por él, lo ungimos, le pagamos psiquiatra, le pagamos psicólogo.
Y un día domingo fue el único domingo que él no fue. El día lunes en la mañana nos llama la hija que él se había suicidado. ¿Sabe lo que significa eso para uno como pastor? Él amaneció colgado, no pudo superar nada. Usted podría hacer muchas conjeturas a muchos niveles, pero escuche bien esto. Si nosotros como cristianos no tenemos raíces profundas, las circunstancias se comen a las personas. Por eso el discipulado es tan importante. Usted dirá, pero Pastor Franklin se le discipuló un miembro. Sí, a Jesús también. Se le suicidó un miembro. También se lo comieron las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque hay personas que las circunstancias se las comen de vuelta. La Biblia a nosotros nos habla de procesos. Hoy día a la gente le gusta vivir mucho en eventos, en sucesos, pero no en procesos. Los procesos son aquellas cosas donde nosotros aprendemos a confiar en Dios. No hay nada mejor que ver la tormenta moviendo la barca a todo nivel y que nosotros clamemos desesperados. Jesús, ¡ay, que me hundo! Hey, no hay nada mejor que desarrolle una persona que el susto que le diga al Señor, Señor, me hundo. Y hoy día en la era post-cristiana, la gente no quiere vivir esos procesos. Y nosotros también como pastores y líderes estamos demasiado preocupados en solucionarle automáticamente las cosas a nuestras personas, a nuestros miembros. No. Hay momentos que ese enfermo que está a punto de morirse, tenemos que utilizar el método de Jesús. Jesús, tu miembro más antiguo se está muriendo. Ah, ok. Jesús se fue para otro lado. Y el miembro más antiguo de su iglesia se murió, que era Lázaro. ¿Cómo tienen que haber pelado ese pobre Jesús? Menos mal que lo amaba, menos mal que era el miembro más antiguo, menos mal que era su amigo. Sí, pero Jesús, escuche bien, no vino a hacer lo que la gente le dijo que hiciera. Él dijo, yo solamente hago lo que el Padre me dice que haga. Colabora con el mover de Dios, coopera con el mover de Dios, porque Dios también es Dios de las circunstancias. Dios es Dios de las sanidades, pero Dios también es Dios de las enfermedades. Dios es Dios de los nacimientos, pero Dios también es Dios de los funerales. ¿Qué le parece? Las circunstancias son precisamente los momentos donde Dios mejor nos discipula. ¿A cuántos de nosotros no hemos tenido crisis con nuestros hijos? Una vez con mi hija tuve un desaguisado muy grande. Mi hija hoy día tiene 18 años, está más grande, pero a los 15 tuve un reto fuerte, la tuve que retar, me anduvo trayendo por las cuerdas como 2 semanas. Y yo, tratando de ser el papá bueno, nunca la discipliné en ese lapso hasta que el Señor me hizo entender, vaya a tener que disciplinarla. Ahora no la agarré a cachetada, ni mucho menos, pero sí tuve una conversación muy dura con ella, que hasta el día de hoy ella se acuerda, me dice, papá, jamás en la vida te vi que me hablaras como me hablaste ese día. Pero ¿sabéis qué, papá? Ese reto que me diste, esa forma como me lo dijiste, me hizo cambiar de rumbo en mi vida. A veces Dios nos tiene que disciplinar. Yo siempre digo, mejor que nos discipline alguien que nos ama, mejor que me discipline un Dios que me ama, que un diablo que me odia. Porque la disciplina busca tu reconstrucción, la disciplina de Dios, pero la disciplina del diablo busca tu destrucción. Por lo tanto, haciendo una recapitulación, el discipulado es más que una clase. Tenemos que entender que Dios usa al Espíritu Santo para discipularnos. Dios usa las enseñanzas, pero que sean prácticas. Número 3, Dios usa a las personas. Hoy día usted está aprendiendo de lo que estamos hablando, pero mañana yo estoy aprendiendo del pastor Enrique, de la pastora Sarita, de Ivonne, de Fresia, del pastor Burgos, de Álvaro, no los conozco, pero
algún día uno de ustedes que es joven a lo mejor va a estar ministrando la alabanza y yo tengo que aprender de ustedes. Que somos cuerpo, no competimos, sino que colaboramos juntos. Número 4, mis hábitos espirituales son muy importantes. Dios los usa para forjarme en el discipulado. Número 5, Dios usa el servicio, porque ahí trata mi carácter. El conocimiento genera conductas, genera carácter, genera convicción, harta C, por si acaso. Y número 6, las circunstancias. Las circunstancias me transforman cada día en una persona que ora como Jesús, que dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Porque al final del día, hermano, tú y yo existimos por Dios y para Dios. Es para su gloria. Amén. Hermano Luis, tiempo de preguntas, usted ahí me dice, comentario, por supuesto, tenemos 15 minutos para ese tiempo. Muchas gracias, pastor. La hermana Fresia tenía la primera pregunta, y los que tengan preguntas pueden hacerla a través del chat o levantar la mano. Que el Señor les bendiga, Pastor Frank. Usted lo mencionaba sobre la enseñanza, la predicación, principalmente me voy a enfocar en la equidad de género, ¿Ya? Que eso es un tema actual. ¿Sí? ¿Cómo usted como pastor va a abordar el tema que alguien quiera tener un matrimonio, que quieran casarse en la iglesia evangélica? Yo en lo personal, nosotros tenemos... Porque usted también está mencionando el amor de Dios. Claro, pero en ese sentido, nosotros como ministros del Evangelio estamos abocados al concepto bíblico de lo que es el matrimonio, y la Biblia nos informa y nos dice claramente que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, todo lo que sale fuera de la palabra del Señor, no hay nada que hacer. O sea, predica el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo, y eso nos va a significar en un momento la odiosidad del mundo, pero es la pega que hacer. Ahora, ¿Sabe por qué? fíjese que en la iglesia mía, aquí, viene un matrimonio homosexual, y yo no los casé. Ellos vienen de otro país y son matrimonios, son 2 hombres. Llevan 6 meses viniendo a nuestra iglesia. Y todas las semanas la gente los recibe con amor, la gente los recibe, los acoge como seres humanos, porque a mí, antes de ser homosexuales, antes de ser lesbianas, antes de ser cualquier cosa, ellos son seres humanos. Entonces, Dios proveyó para este mundo, no para un tipo de pecador, sino para todos nosotros, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores, ¿cierto? Él proveyó a Jesús. O sea, ellos necesitan a Cristo. Eso es lo que yo hago. Ya, mi pastor, muchas gracias. En realidad, que pasa que la iglesia algunas están muy estructuradas, entonces, obviamente esto cada vez se va a hacer más permanente el tema, porque sabemos que esto está avanzando a pasos agigantados y como iglesia debemos estar preparados. Sí. No, de todas maneras, yo en lo personal pienso que, y esto es algo que compartí con los pastores en la convención territorial, si quieres ser relevante, predica la palabra. Para mí, predicar la palabra es lo más relevante que hay, porque el cielo y la tierra pasarán, las ideologías pasarán, los partidos políticos van a pasar, pero las palabras de Dios nunca van a pasar. Siempre son actuales. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pastor. Dígame. Usted dijo que el discipulado era para los creyentes. Sí. Y en el texto que usted dio en el principio, 1 Timoteo 3, 15, 16 y 17, dice, desde pequeño has aprendido las Sagradas Escrituras. Se supone que alguien que empieza a aprender las Sagradas Escrituras no necesariamente es cristiano. Entonces, nosotros hacemos mucho de enseñarle a la gente la Escritura, o
confrontar al mundo con lo que Dios quiere, no necesariamente siendo cristianos. Obviamente que después que se aceptan a Jesús necesitan un proceso distinto. Pero la palabra de Dios de una u otra forma nos va preparando, va moldeando también nuestra vida, vamos entendiendo lo que Dios quiere para nosotros, para que, ¿cierto? Para que salte para fe o para salvación en algún momento. Claro. Lo que pasa es que hay dos cosas que hay que diferenciar. Y la primera, en el caso de Timoteo, acuérdese bien que Timoteo fue criado en la iglesia. Dice, habla de la abuela, la fe que tuvo en tu abuela y después a tu mamá y todo el tema. Loida, o sea, Eunice. claro, entonces hay un tema ahí generacional muy importante, muy distinto a una persona que se cría en la iglesia a una persona que se crió en el mundo, desde esa perspectiva. Sin embargo, cuando hablamos del discipulado en este proceso donde te parece a Cristo, nosotros no podemos corregir conductas en el buen sentido de la palabra si una persona no ha recibido a Cristo. O sea, yo siempre estoy entrenando acá un matrimonio para que se hagan cargo de toda la cultura evangelística acá, y yo les dije algo que les causó risa, pero también tiene una lógica. Nunca trates de limpiar un pescado que esté vivo. Hablando en la jerga de Jesucristo, haré pescadores de hombres. Entonces nosotros muchas veces tratamos de limpiar el pescado para que vengan a la iglesia, ¿no? Si Jesús fue amigo de los pecadores, de las prostitutas y todo, pero a eso les dijo, anda y no peques más. O sea, hay un tema de transformación muy profunda. Nosotros no podemos pedirle a un no cristiano que tengan cambios de conducta si ni siquiera los que están dentro de la iglesia a veces presentan cambios de conducta. Entonces, en ese sentido de discipulado lo hablo, hermano Luis, pero gracias por la aclaración. Sí, frente a eso, claro, porque hay temáticas que uno trata con la gente no cristiana, independiente que uno sabe que pueden recibir o no. Pero también hay gente que dice que es cristiana, y uno lo intenta disipular y ahí se da cuenta uno que le falta mucho todavía. Sí. Entonces esa es la duda uno enfoca cierto la fuerza en los creyentes, pero también lleva el mensaje, tal vez de otra manera, de una forma más como lo hace el mundo, como usando la psicología para la gente no cristiana, para que de alguna forma le alumbre Cristo. Pero bueno, sí. ese era el cuestionamiento. Sí, bueno, en el caso de los de afuera, la clave es predicar las buenas nuevas. Es el punto de partida. Lo esencial es predicar las buenas noticias, o sea, y no olvidarse que ahí el Espíritu Santo es el que genera convicción. Entonces la pega de uno es predicar buenas noticias, y cuando se genera la convicción hay un nuevo nacimiento. Incluso en nuestra doctrina esencial de la Iglesia de Dios hay un nuevo nacimiento, hay regeneración, hay todo un tema que sucede en el corazón del hombre, y cuando se incuba la fe desde la perspectiva del Evangelio, recién el ADN cambia en la persona, y cuando el ADN cambia, entonces las semillas pasan a tener otro nivel de crecimiento. Ya no es un crecimiento, no son semillas evangelísticas, sino que ahora son semillas de transformación, de sanidad, de moldear personas. Y eso finalmente es el proceso de disciplina. Gracias, pastor. Si hay alguna pregunta más, si no estamos bien. ¿Alguien? Levante la mano. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Es el momento. El pastor Enrique está, pero me parece que tiene el volumen bajo. Sí. Ahí se lo escuchamos. Ahora sí. El micrófono. Ya. Bueno, usted como director de esa escuela cristiana en Quillota, ¿cierto? Y profesor, debe recordar, ¿cierto?, que antiguamente el sistema educativo aquí en Chile era el siguiente. Por ejemplo, en primero básico, los que no sabían leer no pasaban de curso. ¿Se recuerdan? O nosotros que somos de esta generación más, por lo menos yo que, ¿cierto?, soy más antiguo, a lo mejor aquí dentro de los presentes, yo me recuerdo eso, y el que no sabía sumar y restar lo mismo. Entonces, aplicando eso, también uno se encuentra en varias iglesias, por ejemplo, históricas, algunas tradicionales, donde hay personas, hermanos, con muy buen espíritu, qué sé yo, pero también no han pasado los procesos y están ahí, pues. Tienen hartas Biblias, qué sé yo, pero uno lo escucha hablar y se encuentran con la gran sorpresa de que no han pasado los procesos, etcétera, etcétera. Entonces también
Tenemos que ver cómo, por ejemplo, el caso de Timoteo era diferente, porque él desde niño sabe la escritura, qué sé yo. Pero hay otros que llegaron jóvenes, pero no han sido moldeados, a lo mejor en el tiempo antiguo no habían solamente las escuelas bíblicas que no, los ministros entonces no ministraban a las personas. Entonces, por eso es que es muy buena esta clase, para que todos volvamos a comentar al kinder, a la primaria, a la secundaria, y no estar, ¿cierto?, en una plataforma donde a lo mejor todavía nos pasa, o sea, no hemos pasado ese proceso. Entonces, con eso me he encontrado en varios sectores donde Dios a veces me permite estar y conversar, y uno hace un análisis y encuentra justamente que a veces de la abundancia del corazón de muchas personas es lo que habla su corazón. Así que yo lo felicito, pastor, una clase magistral, muy linda, que vamos a tener que replicarla con el pastor Luis, ¿cierto?, para dársela a los otros líderes que no están ahora en la plataforma. Así que muchas gracias, pastor. Gracias, Pastor Enrique. Respecto a lo que usted dice, es súper importante calibrar un par de cositas cuando uno analiza, por ejemplo, cuando Jesucristo llama a sus discípulos y uno lee cosas como, y dejando la red al instante le siguieron. En ese contexto uno no puede olvidar que la educación judía eran 3 niveles, igual que acá, prebásica, básica y media. Allá tenían 3 niveles que eran súper potentes. El primero era el Beir Sefir, que era como la enseñanza básica, donde todos los niños que estaban ahí aprendían la Torá de memoria, pero de memoria. Entonces, al final de esos años tenían que recitar, y si se equivocaban, esos no servían para nada y lo devolvían al oficio de los papás, que eran carpinteros, pescadores, y ellos se dedicaban a eso el resto de su vida. Los mejores de los mejores pasaban al segundo nivel, ¿cierto? Y ellos aprendían la Torá de memoria más los profetas de memoria. Casi todo el Antiguo Testamento tenían que recitarlo, y si se equivocaban, pasaban de vuelta. Y después los que pasaban, lo mejor de lo mejor que pasaban, se estudiaban, además de eso, las tradiciones judías y todo eso. Entonces, había todo un tema, y luego que pasaban, que eran muy poquito, de 100 pasaban 3, por ejemplo, saque usted la estadística, se paraban, y si es que había un maestro, un rabino que los pescaba y le decía, sígueme, después de todo ese proceso, hablaba con ellos, le hacía como un casting, y si el maestro quería, los pescaba y ellos partían, si no, tenían que volver al oficio de los papás. Jesús apareció y dijo, sígueme. Ahora, si a mí a los 40 años, yo tengo 46, pero si a mí a los 25 años, cuando ya me perdí las becas, me perdí todo, llega una persona y me dice, sígueme, del tipo de Jesús, lógicamente lo que esté haciendo lo voy a dejar y lo voy a seguir. ¿Me entiendes? Porque la métrica en ese contexto era ese. Ahora, ¿qué pasa en nosotros, en el mundo ya post, por decir así, post ley, ya más enfocado en la gracia? La métrica es distinta. Jesús no nos mide a nosotros por la cantidad de información que vemos, sino que Jesús dice, por esto sabrán que sois mis discípulos. ¿Cuál es la métrica? Por cómo se aman. Entonces, ese punto para mí es medular en el contexto de discipulado. El discípulo tiene que amar como Cristo, no amar como el mundo dice que hay que amar, tiene que amar. Y fíjese que el amor de Cristo tiene 2 expresiones, gracia y verdad. Gracia y verdad. O sea, somos tan capaces de ser personas que abrazan también como Cristo, pero que al mismo tiempo confrontan también como Cristo. Esas 2 cosas, que no es un equilibrio, sino que él dijo, lleno de gracia y lleno de verdad, es un 100% de uno y un 100% de otro, generan la métrica ideal de un verdadero discípulo que va dando pasos. ¿Cuál es? Aman como Cristo. Y no por nada Jesús resumió todo, dijo, amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, su mente y su fuerza, y amen a su prójimo como así. Al final, todo se reduce a eso. La métrica de ¿cómo sé yo que voy creciendo? No por la cantidad de cultos que voy, no por la cantidad de versículos que leo, no por la cantidad de diezmos que traigo, sino que voy amando, porque a veces puede ser
que puedo leer la Biblia todos los días y me convierto en el cristiano más petulante de la iglesia porque me creo el sábelo-todo de la iglesia. O oro todos los días, 2, 3 horas, pero en vez de convertirme en una persona llena del poder de Dios, me convierto en una persona orgullosa que le dice a los demás, ustedes si oraran como yo, no lo verbalizan, pero fariseicamente lo expresan y miran en menos a la gente que es menos espiritual que ellos. Entonces, si tu disciplina espiritual te lleva a ser mejor que el otro, yo te digo, no sé con quién pasaste tiempo en oración, pero no fue con Jesús. Entonces la métrica es muy distinta y es súper bueno lo que usted dice, Pastor Enrique. Gracias por eso, porque es muy distinto el primero, segundo, tercero, cuarto básico nuestro.